Hola chicos, buen día. Hola, buen día. Buen día. No, profe, buen día. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, este humilde esquema que aparece en pantalla lo que trata de representar es el tema que vimos hasta la última clase, la parte que está en verde, que era cinemática, el estudio del movimiento, y nosotros en este estudio siempre contemplábamos tres variables en el paso del tiempo: la aceleración del cuerpo, la velocidad que tenía y el cambio de posición. Pero en ningún momento nosotros estudiábamos la causa de ese movimiento, por qué se movía. Bueno, es lo que empezamos a estudiar ahora. ¿Qué es lo que representa ahí la figura? Es esa persona que está empujando el coche. Esa persona aplica una fuerza al cuerpo que yo analizo y es la causa por la cual se va a mover. Entonces hoy empezamos a analizar otras variables, pero que nosotros en un momento algo habíamos mencionado. Por ejemplo, en las primeras clases habíamos visto una ecuación que solamente le dije que provenía de la segunda ley de Newton, pero no veíamos la aplicación todavía, sino que solamente teníamos la formulita que era la del peso. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el peso? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Bueno, eso provenía de una ley que vamos a ver hoy, que dice que cualquier fuerza, en este caso es la fuerza peso, se puede obtener como el producto de la masa del cuerpo, a la cual se aplica, por la aceleración, solo que en este caso, cuando el cuerpo estaba libre, en la atmósfera, adquiría la aceleración de la gravedad. Entonces, de ahí provenía esta formulita. A modo general, nos queda acá en la primera pantalla que las nuevas variables que vamos a analizar son la fuerza, la masa y la aceleración. Si yo comparo las variables que están en verde, que estudiamos hasta la clase pasada, con las nuevas variables que voy a estudiar ahora, ¿habrá alguna que enlace los dos estudios? O sea, que enlace los dos temas. ¿Alguna La variable? aceleración. La aceleración. Entonces, si llega a aparecer que no va a haber casi ninguno, ejercicios combinados, el que me va a combinar es la aceleración. O sea que si a mí me da los datos, por ejemplo, de cinemática, yo calculo la aceleración con la parte de cinemática y después lo voy a reemplazar en las ecuaciones que vamos a ver hoy, en esos dos estudios. Después con eso aparece un tema nuevo que lo vamos a ver al finalizar, en las últimas dos clases. Yo les mencioné la segunda ley de Newton, pero en realidad son tres las que vamos a ver. Le cambiamos el orden porque es más sencillo. Nosotros ya habíamos visto algo de la segunda. Y a mí lo que me dice, cuando la enuncian a la segunda ley de Newton, es que la aceleración de un cuerpo con la cual se va a mover o comenzar a moverse es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Matemáticamente eso, yo puedo decir que la aceleración es igual a la fuerza dividido la masa. Siempre que sea inversa, tiene que estar en el denominador la variable con la cual es inversa. ¿Para qué? Porque si la masa aumenta e es inversamente proporcional, esa aceleración que yo estudio tiene que disminuir. Acá ya tenemos la deducción de la fórmula que vamos a usar. Lo que yo hice en pantalla, o dejé escrito, pasé la masa multiplicando a la izquierda y lo escribí al revés, ¿sí? Acá pasé la masa multiplicando y me quedó que la fuerza es igual a masa por aceleración. Como siempre nos gusta escribir las cosas de izquierda a derecha, cambié el orden de la igualdad, pero es lo mismo. Y después dije, bueno, la fuerza, que es nuestra nueva variable, y la aceleración que ya veníamos arrastrando, son magnitudes vectoriales, porque yo puedo estudiar su sentido y dirección. O sea, lo puedo escribir en diferentes tipos de coordenadas. Y si son vectores, yo los puedo separar en dos ejes, como hacíamos antes en la parte estática. Sin decirlo, estábamos haciendo esto. Separábamos en el eje X y en el eje Y. Y eso es lo que vamos a hacer hoy y en la otra clase. Siempre vamos a dividir el problema en los dos ejes. Nunca vamos a trabajar con vectores. Siempre vamos a trabajar con las magnitudes escalares solamente, con las componentes. Y en esa parte de estática, para engancharlo con esto, ¿se acuerdan cómo eran las formulitas que aparecían? Que eran más sencillas. Yo tenía, por ejemplo, una lámpara colgando y tenía las dos cuerdas y me decía calcule las tensiones. ¿Qué es lo que hacíamos en ese momento?
La fórmula decía que la suma de la fuerza en X y en Y tiene que ser igual a 0 para que el sistema esté estático. Bien, y en realidad nosotros teníamos eso, pero proviene de acá. Hacíamos la sumatoria de fuerza en ambos ejes, como está recuadrado. El cuerpo que yo analizaba, que era la lamparita, por ejemplo, tiene masa, pero la aceleración era 0, porque estaba estático, no se iba a mover. Entonces, cuando reemplazábamos 0 en la ecuación de abajo, en el recuadro, nos quedaba que ya directamente toda la sumatoria tenía que ser 0. Bueno, esta es la justificación de dónde venía eso. Si tenemos una segunda ley, quiere decir que tiene que aparecer también la primera y la tercera. Bueno, acá aparece la tercera ley. Con palabras simples, la persona está empujando el cuerpo. Y nosotros siempre, lo que vamos a hacer ahora en nuestro análisis, a menos que pida lo contrario, siempre vamos a analizar el cuerpo que se intenta mover o que se está moviendo. No vamos a analizar la persona o el entorno que quiera hacer que se mueva el cuerpo. Entonces nosotros dibujaríamos la cajita siempre, para simplificarlo. Entonces, en este caso, como la persona empuja hacia la derecha la caja, nosotros nos ponemos en lugar de la caja. Entonces, lo que vamos a sentir es una fuerza que está dibujada con el vector que empuja a la derecha. Los subíndices, que son los números que acompañan a la fuerza, lo que están indicando es quién genera la fuerza y quién lo recibe. Siempre en ese orden, quién genera y quién recibe esa fuerza. Por eso se llama 1-2. Es la fuerza que genera el entorno, el hombre, es 1, y lo recibe nuestro cuerpo analizado, que es 2. Esas fuerzas que generan el entorno, en este caso ejemplificado con el hombre, se llaman acciones. Lo que está puesto siempre sobre el cuerpo que analizo. Si nosotros fuéramos esa persona y queremos empujar la caja, vamos a sentir algo en la palma de la mano. ¿Qué es lo que sentimos? Atracción. Una presión, que en realidad es una fuerza también, pero que está ejerciendo esa caja, ese cuerpo que yo quiero mover, pero en sentido contrario. Porque como tiene masa ese cuerpo, se quiere oponer al movimiento, no quiere que lo muevan en realidad. Entonces nosotros en la mano, aunque lo vayamos a mover, vamos a sentir una presión contraria. Que lo vemos como fuerza, en este caso. Y el nombre que yo le puse ahí, donde está redondeado en verde, fíjense que es 2-1. Se llama reacción, porque es la reacción del cuerpo. Si yo no decía la fuerza, no aparece, está en verde. Es culpa de nosotros que aparece. Y se llama 2-1 porque la genera el cuerpo que yo analizo. Y se me ocurre poner el 2 al cuerpo. Y la recibe la persona que genera el movimiento, que yo lo llamé 1. Tienen la acción y la reacción, fíjense que son con la misma letra y tiene solamente cruzado el número en este ejemplo. Como las fuerzas son vectores, acá en negrita está diciendo que hay una relación entre los vectores, que también se dan cuenta por la dirección que tiene acá, dirección y sentido. ¿Cómo es la dirección y sentido de los dos vectores? Opuesto. La dirección es la misma, porque son horizontales, pero el sentido es opuesto. Entonces, matemáticamente, se le agrega un signo menos para generar la igualdad entre los vectores. Por eso es el menos. Pero si yo podía medir la intensidad o la longitud gráfica de los vectores, van a ser exactamente iguales. Si yo le doy 10 newton a la caja para querer moverla, la caja en la palma de mi mano me vuelve 10 también. Eso es lo que dice el enunciado, que para toda acción hay una reacción con el mismo módulo, pero sentido contrario. La dirección va a ser la misma. Ahora, si yo miro el dibujo nomás, y no tuviera esta explicación de recién, y veo que hay una fuerza que va hacia la derecha, hay otra fuerza que está dibujada hacia la izquierda, y me dicen que los dos valores son iguales, ¿por qué se me mueve el cuerpo? ¿No debería quedar estático, quieto? Porque la fuerza 2-1 la absorbe el que está empujando la caja. Claro. Lo que yo tengo que identificar para que los ejercicios salgan y el análisis sea exitoso es, en un principio, las acciones que son sobre el cuerpo que analizo. Yo no analizo la persona. Entonces, la fuerza que está marcada en verde la está generando la caja, es una reacción. No la analizo yo en el estudio porque en realidad la recibe la persona. Yo tendría que hacer otro diagrama con la persona sola y marcar las fuerzas que están sobre ella. Entonces, si yo solamente menciono las acciones, que son las que están en rojo, en este ejemplo hay una sola, es la que va hacia la derecha. Por eso es que el cuerpo se mueve.
¿Se entiende hasta acá lo que dije o fui muy rápido? Asumo que el silencio quiere decir que se entiende. Para ver Sí, que ahora sí, cuando se hagamos los ejercicios. No, profe, Ok. una duda. Cuando hagamos los. Sí, decime. O sea que la persona en cierta forma hace como un doble trabajo, el de ejercer la fuerza para empujar la caja y el de absorber la reacción. Claro, pero nosotros igual siempre analizamos solamente la del cuerpo. Porque después también entra en juego el rozamiento entre los pies de la persona y el suelo para que la pueda mover. Pero eso nosotros ya es más complejo, no analizamos. Por eso lo importante para que se hagan los ejercicios, y más ahora que vamos a pleno con el tiempo, nosotros nos enfocamos en el cuerpo que vamos a analizar. Y van a ver que siempre lo vamos a abstraer como una cajita, que va a ser un cuadrado. Bueno, gracias. No, no. Y me olvidé que iba a decir. Ah, cuando vimos vectores, habíamos visto que la diferencia entre una magnitud escalar y vectorial era que la vectorial tenía más componentes, no tenía solamente un número en unidad. Tenía sentido, tenía dirección, y aparecía algo que se llamaba punto de aplicación. Bueno, acá aparece ese punto de aplicación cuando analizamos los vectores, porque en función del punto de aplicación es el cuerpo que yo voy a analizar. Entonces nosotros vamos a hacer un diagrama siempre en los ejercicios, donde el punto de aplicación tiene que ser el cuerpo que yo analizo. Entonces, en este ejemplo en pantalla, la única fuerza que se está aplicando al cuerpo que yo analizo es la roja. Por eso la verde no la vamos a colocar. A menos que el ejercicio del pelo pida, y ahí lo vemos en detalle en cada ejercicio. Pero es más conceptual esa parte, no para hacer cálculo. Y todo el ejercicio que vamos a hacer ahora en la clase que viene es como un algoritmo. Siempre vamos a repetir lo mismo. Vamos a dibujar el cuerpo solo, o sea que el hombre que empuja ya no lo vamos a colocar, sino que vamos a colocar en su lugar un vector que represente la fuerza que está haciendo. O sea que va a ser la flecha esta que está acá hacia la derecha. Eso es lo que vamos a ir haciendo después en los ejercicios. Y lo que vamos a agregar, que eso sí va a estar, son los ejes cartesianos. Se llama posición relativa de los ejes cartesianos, porque no es como en cinemática, que yo los dibujo para poner el autito y saber dónde comienza. Yo dibujo los ejes cartesianos para indicar hacia dónde yo considero que la fuerza va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces, como el eje X lo tengo hacia la derecha, acá lo que está diciendo mi sistema de referencia es que el signo de esta fuerza, cuando haga los cálculos, va a ser positivo. Y en el caso que tenga una fuerza hacia atrás, va a ser negativo. ¿Qué pasará con los signos del eje vertical? Si hacemos este sistema de referencia, el que está en pantalla. ¿Cuáles serán positivos y cuáles negativos? Hacia arriba sería positivo y hacia abajo negativo. Exacto. ¿Sí? Siempre nos gusta hacer eso, porque estamos acostumbrados a que hacia arriba tengo el Y por decreto y hacia la derecha el X positivo. Después van a ver que nosotros vamos a acomodar el sistema de referencia siempre en función del movimiento. Si la cajita se mueve hacia la izquierda, le chantamos el X positivo hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que el vector de aceleración también sea positivo. Y nos ahorramos arrastrar un signo menos. Eso va a ser como una simplificación que vamos a hacer después de un ejercicio. Un segundo y ahí ya vuelvo y vemos la primera ley. Perdón, chicos, volví. Bueno, habíamos mencionado la segunda ley
dijimos la tercera y nos falta la primera. Si yo comparo el diagrama que hice acá para analizar de la primera cajita y la última, ¿qué tienen en común? Entre estas dos. Que los objetos Las serían fuerzas se por abajo. cancelan porque no hay fuerza. Bien, y la gran diferencia puede ser que abajo tengo dos personas empujando que representan las acciones. Suponemos que son iguales las fuerzas para este ejemplo, porque lo dice ahí enunciado que F1 es igual a F2, entonces es igual a F, genérico. Entonces las fuerzas van a compensar abajo. Y arriba el cuerpo no tiene ninguna fuerza aplicada. Entonces eso es lo que dice la primera ley. Si yo no tengo ninguna fuerza aplicada, o si tengo varias fuerzas pero se compensan entre sí, porque se restan y terminan dando 0, si la sumatoria de fuerza da 0, y yo sé que por la segunda ley de Newton la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿cuánto va a valer la aceleración del cuerpo? 0. 0, ¿sí? Eso es lo que dice acá, más feo, con el desarrollo algebraico, a la derecha. Ahora, lo más importante no es eso. Lo importante es, yo sé que la sumatoria de fuerza da 0. O porque no hay fuerza en el primer ejemplo, o porque hay y se compensan en el segundo. Entonces las fuerzas dan 0, la aceleración también. Entonces el cuerpo estará quieto o en movimiento. Estará quieto. Quieto, No puede ser que esté en Buena movimiento MRU. o en MRU, ¿sí? Eso es lo que tenemos que llevarnos, porque siempre pensamos que si la sumatoria da 0 o no hay fuerza, el cuerpo está quieto, pero no, puede estar también en un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante y la aceleración es 0. Porque lo único que me dice acá es que en los dos casos, en los dos ejemplos, la sumatoria es 0 y la aceleración es 0, no me dice nada de la velocidad. Entonces puede ser cualquiera de los dos casos. ¿En cuál voy a estar? Depende de lo que analice, depende del contexto y para nosotros depende del enunciado. Y acá grande, abajo, aparece el ejemplo de cómo vamos a mostrar nosotros los diagramas de los cuerpos para analizarlos. Fíjense que el cuerpo es una cajita. Yo coloco solamente las acciones, como tengo dos personas que van a querer empujar la caja, en vez de dibujar las personas tengo los vectores fuerza en la dirección y sentido, y después ponemos el sistema de referencia. ¿De qué función cumplirá el sistema de referencia? Saber dónde Para está saber el si es positivo y el negativo. negativa. Solamente para eso, para saber qué fuerza va a ser positiva y cuál negativa. Entonces, en ese ejemplo que quedó acá abajo, ¿cuál será positiva y cuál negativa? F1 positivo y F1. F1 negativo. F1 es positiva y F2 es negativa, que es lo que escribimos acá, en la sumatoria de fuerza. Y ahí yo pude despejar con este desarrollo que la aceleración termina siendo 0. Profe, ¿qué significa ese 2LN que está ahí arriba? Segunda ley de Newton. Ah, ok, gracias. Está resumido. Bueno, vamos a hacer los análisis, que es lo más complicado acá. Este es el primer tipo de análisis que podemos encontrar. Estoy en un plano inclinado, entonces va a pasar algo especial cuando estoy en un plano inclinado. Lo único que yo hice, dejé algunas definiciones de tipo de fuerza, la fuerza peso, que es la fuerza de atracción por el planeta Tierra, que nos ata al suelo, podríamos decir, y después la fuerza normal, que solo va a aparecer cuando el cuerpo que yo analizo está apoyado. Es el que permite, en este ejercicio, por ejemplo, que el cuerpo no se vaya para abajo, ¿sí? Que no se caiga. O si tengo la computadora, el teléfono ahora en la mesa, la, la mesa genera una fuerza normal al dispositivo para que no se caiga al piso. Esa es la función que cumple. Si yo tuviera una lámpara colgando, como lo ejemplo al principio del curso, ahí no hay fuerza normal, porque no está apoyado, sino que está sostenido por una cuerda o una soga, y ya habíamos visto el nombre en su momento. ¿Se acuerdan cómo lo llamábamos? Cuando la fuerza la hacía la soga, la cadena. ¿Tensión? Una tensión, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahora ya tenemos 3 tipos de fuerza. El algoritmo que voy a hacer ahora, en 3 ejercicios, después se va a repetir la semana que viene, solamente que van a aparecer distintos tipos de fuerza ahora. Esa va a ser la diferencia entre un ejercicio y el otro.
Lo primero que tengo que hacer siempre es el diagrama de cuerpo libre. Como se llama diagrama de cuerpo libre, tiene que estar el cuerpo solo que yo analizo, o sea, solamente la cajita. Y después los vectores fuerza, que representan las acciones del entorno con respecto a mi cuerpo. Pero hay un caso especial. Si yo recuerdo de la pantalla anterior, como el cuerpo que yo analizaba estaba en una superficie horizontal, yo dibujé solamente la cajita y le puse las dos fuerzas, el de la pantalla anterior. Está perfecto. Eso lo puedo hacer siempre, excepto el caso que aparece en pantalla. Porque yo tengo un plano inclinado, entonces tengo que describir en el diagrama de cuerpo libre la inclinación que tiene el cuerpo. Y no puedo hacer lo que a veces se hace, que es dibujar así, del costado del cuerpo. Tengo que dibujar sí o sí la superficie. ¿Por qué será que tengo que dibujar la superficie? ¿Qué tengo que marcar, además del cuerpo? La fuerza. El ángulo. El ángulo con la horizontal. Si yo dibujo solamente el cuerpito de costado, no me alcanza porque no describo ese ángulo. Entonces voy a dibujar, en este caso, porque es un plano inclinado, una parte de ese plano nomás, para mostrar la inclinación, que sería como la hipotenusa de ese triángulo que lo representa y una parte de la base. Ahora, yo analizo la caja que está en amarillo o el plano. ¿Qué es lo que me interesa a mí? La caja. La caja. Entonces yo el plano, en el diagrama de cuerpo libre, lo hacemos en línea intermitente. Ese es el primer paso. Dibujo el diagrama de cuerpo libre. Si esta caja se mueve, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia abajo a la derecha. O sea que va a descender por el plano inclinado. ¿Y se acuerdan lo que yo le dije en las otras pantallas del sistema de referencia? Del eje X y el eje Y. ¿Hacia dónde me convenía poner siempre el eje X? Hacia la derecha. A la derecha. ¿Dónde está vos? No, hacia mitad donde del se plano. mueve el cuerpo. Claro. Entonces acá lo tengo que hacer oblicuo. Es como si yo hiciera una línea paralela a la superficie del plano y ahí tengo mi eje X. Como el eje Y es perpendicular al eje X, ¿hacia dónde tendrá que apuntar? Hacia abajo a la izquierda en diagonal. Bien, puede ser hacia abajo, va a estar perfecto, pero generalmente van a ver que en los libros aparece hacia arriba. Pero si lo hago hacia abajo está bien y va a dar lo mismo, ¿sí? Creo que para que nos quede igual, lo vamos a hacer hacia arriba. Y este es el eje Y. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cómo poner esta referencia? Tratamos que siempre el eje X coincida con el sentido del movimiento. Eso quiere decir que si yo tuviera una persona acá arriba que hace una fuerza y lo hace subir al cuerpo, porque acá no hay una fuerza aplicada, ¿hacia dónde tendría que poner el eje X? Hacia la dirección del movimiento. Andando en la dirección opuesta. Claro, tendría que hacerlo hasta acá. Y después el eje Y lo puedo dejar como está. Eso sería indistinto. Bueno, Profesor, ¿qué una más pregunta. dejé? Sí, decime. Como nosotros pusimos el eje de referencia ahí hacia arriba, entonces si el plano, si el cuerpo se desliza, va a ser negativo el movimiento en Y. ¿Puede ser? No, porque yo ahora tengo que descomponer en los ejes. Va a haber una fuerza que es la fuerza peso, y cuando la esquematice, va a estar oblicua a los ejes que yo tengo. Y yo tengo que lograr que todas las fuerzas aplicadas al cuerpo coincidan o con el eje X o con el eje Y. Pero va a ver que ahora, al ponerlo en el sentido del movimiento, la fuerza que genera el movimiento va a quedar positiva. Solo que todavía no se ve, porque no hicimos el procedimiento. Lo que yo hice acá, porque ya lo habíamos calculado antes, es como el ejercicio decía que la masa son 10 kilogramos, calculé el peso, ¿sí? Con la misma formulita de antes. Masa por aceleración de la gravedad. Y me dio 98,1. Esa fuerza peso es la fuerza que genera el planeta Tierra en presencia de la cajita, que yo analizo. Lo que hace es mantenerla adaptada, que no se vaya flotando, que no se vaya para el espacio exterior. Entonces, para nosotros en los esquemas, esa fuerza proviene siempre del centro de la Tierra. Entonces, para nosotros, siempre va a ser un vector vertical hacia abajo, indicando que yo el planeta Tierra lo tengo acá abajo.
Ahora, cuando esquematice eso, que lo puse en rojo, mi vector va a quedar así, hacia abajo. ¿Y coincide con alguno de los ejes? Ese vector No. no coincide con ninguno, ¿sí? Entonces lo voy a tener que descomponer. Descomponer como vimos matemática en trigonometría, con seno y coseno. Pero antes de hacer eso, para respetar el procedimiento, yo hago el diagrama de cuerpo libre. Si está en un plano horizontal, dibujo sobre el cuerpo. Si está en un plano inclinado, dibujo parte del plano para indicar la inclinación. Pongo mi sistema de referencia en función del movimiento. Como me dijeron que bajaba el cuerpo, pongo el eje X descendiendo por el plano. Pero me falta una fuerza que está mencionada arriba, dibujar. Dibujé la del planeta Tierra, que es la fuerza peso. ¿Cuál me falta? La La normal. normal. La normal. Porque si no estuviera la normal y yo dejo este dibujito como está ahora, ¿qué le va a pasar al cuerpo? ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia abajo. Hacia el I negativo. Claro, es como que desciende y no le importa que esté el plano inclinado. Entonces, una función cumple el plano inclinado, es sostenerlo. O hacer por lo menos que el movimiento sea paralelo a él, que se deslice a través de él. Entonces, esa fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Como mi superficie de apoyo está inclinada, la fuerza normal se inclina. La fuerza peso no pasa eso, porque siempre el planeta Tierra está debajo de nosotros. Pero la normal sí. La normal fue un ángulo de 90 con la superficie de apoyo. Esta es la fuerza normal. Si vuelvo a la pantalla anterior donde yo tenía el cuerpo en una superficie horizontal, en ese caso si yo mencionaba la fuerza normal, ¿hacia dónde la tenía que dibujar? Desde el cuerpo hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? Y también forma lo que digo, ¿no? Un ángulo de 90, como pasó acá. Entonces, eso es lo que tienen que recordar, que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo, que es lo que dice acá. Bueno, ahora sí, no tengo más fuerzas aplicadas al cuerpo, son solamente esas dos. Siempre que el cuerpo esté apoyado, tengo que poner a normal, porque no lo va a decir el ejercicio. La fuerza peso va a estar siempre, porque si estamos en la Tierra. Ahora tenía que verificar, aunque ya lo dijimos, si las fuerzas que esquematicé, que son las acciones, coinciden con los ejes coordenados. ¿La normal coincide con algún eje? Con el I. ¿Sí? Con el I. Y si poníamos, como decía el compañero, el eje I hacia abajo, en vez de hacia arriba como está ahora, iba a ser lo mismo, porque coincidía con el eje Y. Solamente que en ese caso, la normal nos quedaría negativa después del análisis, porque tendría sentido contrario. El tema es con el peso. El peso no coincide ni con el X ni con el Y, entonces lo tengo que descomponer. El procedimiento que vamos a hacer para descomponer en el plano inclinado le va a servir para todos los planos inclinados. Lo que vamos a hacer nosotros en la hoja es agarrar la regla y vamos a continuar la línea recta de la normal, solamente que hacia abajo. Esta línea de la normal yo la continúo con la regla hacia abajo. Con la misma regla voy a respetar la inclinación que yo le di, a ojo, al plano inclinado porque no medimos el ángulo, y lo vamos a arrastrar hasta el extremo de la fuerza peso. Entonces con esos dos pasos que yo hice, ¿qué logré formar en pantalla? Un triángulo Un recto. triángulo. Un triángulo, que tiene algo de especial. Un rectángulo de ángulo recto. Es un triángulo rectángulo. Por eso digo que se va a poder usar lo que nosotros vimos en trigonometría. Los catetos, en la parte física, son vectores. El que es la hipotenusa es la fuerza peso, ese que yo marqué en rojo. Y la voy a descomponer en dos ejes. Hacia abajo, contrario a la normal, aparece una componente de la fuerza peso. ¿Y en qué eje será el que estoy escribiendo? ¿En el eje X o en el eje Y? Eje Y. Eje Y. ¿Por culpa de qué? Mía, porque yo le asigné el eje Y en esa dirección.
Y la otra componente, que es la que baja por el plano inclinado, es la componente del peso en el eje X. Si yo quiero descomponer con seno y con coseno en el eje X y en el eje Y, para poder hacer los desarrollos, me falta algo en ese triángulo. El ángulo Ah, de 60 grados. me falta el ángulo, ¿sí? Que está enunciado acá. Ahora, la pregunta es, ese ángulo que generalmente me lo dan con la horizontal, en el plano real, en el plano inclinado, ¿a dónde lo encuentro en el triángulo? Entre el eje X y la dirección del vector peso. Ah, acá. Sí. Sí. Bueno, a ver qué onda. ¿El otro color? Yo voy a cerrar en otro triángulo rectángulo acá. Después no hace falta hacerlo. Directamente van a poner el ángulo que dice. Yo cierro acá, en ese triángulo. A ver si lo puedo pintar. Es otro triángulo rectángulo, ese que está en gris. Si el de abajo, el ángulo agudo vale 60, ¿yo puedo saber cuánto vale el ángulo de acá arriba? ¿Este? 30. 30. 30. ¿No? Porque la suma eran suma complementaria, la suma de los dos daba 90. ¿Y qué ángulo se forma acá entre la línea del peso Y y la superficie del plano? 1,90. Entonces, ¿cuánto vale este interno acá que estoy pintando? 60. 60, ¿sí? Entonces, quiere decir, como siempre me lo dan con la horizontal, en el plano inclinado, en el plano real, ese ángulo se traduce en mi triángulo, el que yo invento, en la parte superior. Pasa como venimos acostumbrados siempre a verlo con la horizontal, pensamos que es como ese compañero, el de abajo. Entonces, ese de 60, yo lo esquematizo acá. ¿Y eso pasa siempre? Eso pasa siempre en los planos inclinados, siempre y cuando el ángulo que me dé el ejercicio sea con la horizontal. Entonces, es legal, yo puedo decir, bueno, directamente por trigonometría, que es lo que hicimos recién, el ángulo con la horizontal del plano inclinado, que es el triángulo real, es el mismo que el superior del triángulo que yo invento para descomponer la fuerza peso. Pero acá nos va a cambiar todo lo que veníamos haciendo con trigonometría y con lo que hicimos al principio en física. Porque si yo digo, por ejemplo, el seno de ese ángulo de 60 grados en un triángulo rectángulo, era el cateto opuesto dividido a la longitud de la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto al de 60? El peso en X. Peso en X. Dividido el peso. Yo puedo despejar el peso en X. Paso el peso completo multiplicando. Y acá le puedo poner, en un principio para que quede genérico, alfa al ángulo. Entonces, siempre que a mí me da el ángulo con la horizontal en el plano inclinado, la componente en X ahora se relaciona con el seno del ángulo. Mientras que en matemática y el principio de física, recuerdan que siempre la componente en X se relacionaba con el coseno. Bueno, en el plano inclinado cambia, no es lo mismo. Entonces, si no se lo acuerdan en el momento de rendir, lo que les conviene es analizarlo como hice recién. Y ahí va a salir siempre. Si hago el coseno, pasa lo mismo. Es cateto adyacente, que es el peso en Y, porque es el que lo toca, dividido la hipotenusa, que es el peso. Si despejo, me queda que el peso en Y es el peso por el coseno del ángulo. Me queda opuesto a lo que veníamos haciendo en matemática. Ahí tendría los machetes para reemplazar. Yo lo puedo aplicar directamente. Tengo que prestar atención si me da el ángulo con la horizontal y recordar que acá me quedan las relaciones conmutadas. Ahora ya puedo reemplazar acá arriba. 98,1 es el peso completo. Entonces acá ya puedo descomponer. Y si quiero recuadrar algo, sería esto. Esto va para el resumen, al manchete.
Voy a reemplazar peso en X, es el peso, 98,1 newton, por el seno del ángulo, que son 60 grados. Me dice cuánto da. 84,95. A la Bien, derecha del yo lo 5,7. voy a redondear a 85. Al lado, el peso en Y es peso, 98,1 newton, pero por el coseno de 60. 0,5, ¿no? 49,05, ¿no? Lo redondeamos a 49. Bueno, esos que están acá son los que yo marqué, la parte vectorial en naranja. Una vez que yo logré descomponer esa fuerza que quedó oblicua, que en el plano inclinado va a ser siempre el peso, ahora puedo hacer sumatoria de fuerza. Como hacíamos en estática, lo mismo, solamente que ahora no va a estar igualado a cero. Va a estar igualada a la masa del cuerpo por la aceleración. Que eso viene de la segunda ley de Newton, que es lo que tengo acá a la derecha. Entonces, esos son los dos títulos que tienen que poner para justificar lo que van a hacer. Diagrama de cuerpo libre, con la inicial aunque sea, y segunda ley de Newton. Por algo que vamos a ver la clase que viene, siempre me conviene comenzar con la sumatoria de fuerza en el eje Y, para que quede ordenado y para llegar a la solución más rápida. Entonces yo voy a hacer eso, sumatoria de fuerza en el eje Y. Y la segunda ley me decía que era igual a masa por aceleración. Pero si yo sumo fuerza en el eje Y, la aceleración, que es un vector, tiene que estar en el eje Y. Y ahora voy a reemplazar. Y me voy al diagrama de cuerpo libre, que es a la utilidad. Es analizar qué fuerzas tengo en el eje que estoy estudiando, que es el eje Y. ¿Y qué fuerzas aparecen? La normal. La normal, que como tiene la misma dirección y sentido que el eje Y que asignamos positivo, va a ser positiva. ¿Alguna otra? Y peso. Peso. La componente griega del peso. Bien. ¿Qué signo tendrá el peso en Y? Negativa. Negativo. Negativo. ¿Sí? Bueno, el signo lo ponemos nosotros siempre en la sumatoria de fuerza, porque todo lo que calculamos acá son módulos. El único que puede tener signo es la aceleración, que puede ser positiva o negativa en función de la dirección. Pero acá, al poner que el eje X va hacia abajo, descendente del plano inclinado, porque se iba a mover hacia abajo o se iba a deslizar, siempre nos va a dar positiva la aceleración. Entonces va a ser normal menos el peso en el eje Y. La masa del cuerpo la tengo y va a pasar algo con la aceleración en el eje Y. Esto va a pasar siempre que el cuerpo esté apoyado. El cuerpo va a bajar en dirección al eje X, pero ¿se moverá en el eje Y? O sea, ¿se va a hundir en el plano o va a salir flotando? ¿Se va a despegar? No. No, va a estar siempre apoyado. Entonces en el eje Y no va a haber movimiento. Entonces, ¿cuánto va a valer la aceleración? Cero. 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 Siempre va a pasar eso cuando el cuerpo esté apoyado. Si no está apoyado, no pasa eso. Ejemplo, en cinemática cuando tirábamos la piedra en movimiento vertical. Ahí sí tenía aceleración en el vertical. Bueno, acá en este caso no tengo porque está apoyado. Entonces puedo reemplazar. La normal no la conozco, siempre se obtiene del despeje de la segunda ley. El peso en I sí, que si no me equivoco me había dado 49. La masa del cuerpo son 10 kilogramos, pero la aceleración, cero. Era cero. Vale cero. Entonces no importa cuánto valga la masa, que por cero lo tacho, vale cero. Entonces, ¿cuánto vale la normal? 49 newtons. 49. Y genérico, sin número, ¿a qué es igual a normal en este ejercicio? Al Al opuesto opuesto de de la. peso en griega. Bien, entonces su función es contrarrestar el peso en el eje Y para que no se hunda en el plano. Mientras que el peso en el eje X, ¿qué va a generar? Que se mueva. Que el No, cubo Que se se mueva. mueva. Sí, va a generar aceleración. Por eso solamente contrarresta la parte en el eje Y. No contrarresta el peso completo.
Si yo vuelvo al ejemplo que nosotros tenemos ahora en la computadora en la mesa, como está horizontal, nuestra fuerza normal iría hacia arriba y el peso iría hacia abajo. Ahí yo no voy a descomponer el peso. Entonces, si hago la misma sumatoria de fuerza, como sigue estando apoyado, la aceleración en I es 0, pero me queda que la normal es exactamente igual a la fuerza peso completa. ¿Sí? Porque ahí tiene que contrarrestar todas las fuerzas peso que tiene el planeta. Bueno, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el eje X. Voy a repetir. Voy a hacer sumatoria de fuerza en el eje X. Y si me copio de lo que escribí arriba, ¿qué escribiría? Masa por aceleración en X. En X, ¿sí? Con eso que acabo de escribir ya justifico en el examen los números que vienen abajo. Entonces ahora voy a analizar qué fuerza tengo en el eje X. Pero hay una sola, es el peso en X, que nos quedó positivo. Y eso va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Pero acá se va a mover. No puedo poner que la aceleración es 0, sino la tengo que calcular. Entonces el peso en X, 84 o 85. ¿Se acuerdan cuánto nos dio? 85. 85. 85 lo rendió. Bien. La masa son 10 kilogramos y acá despejo. Paso el 10 dividiendo. Sería 85 newton dividido 10 kilogramos. Desde el sentido común, si estoy calculando aceleración, ¿qué unidad tiene que tener el resultado? Metros sobre segundo Metros por cuadrado. segundo al cuadrado. Bien. Entonces acá sería 8,5 metros segundo cuadrado. Pero igual tenemos que hacer la justificación, aunque sea una vez, de por qué nos queda eso. ¿Cómo les puedo justificar yo que queda eso? ¿Cómo les puedo mostrar? Haciendo la cuenta y cancelando kilogramo con kilogramo. Bien, en vez de poner newton dividido kilogramo, yo puedo descomponer el newton. El newton aparecía cuando yo multiplicaba en las ejercicios anteriores, en el sistema internacional, la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, por ejemplo. Que como estaba en internacional, era unidad de masa, kilogramo, por aceleración, que es metro segundo cuadrado. Entonces acá, dividido el kilogramo de abajo, como dicen, se tachan los kilogramos, se simplifican, y la unidad que sobrevive es la de aceleración. Esta partecita que dice en verde, en gris, no en verde, no hace falta hacerla. Como ustedes pongan newton dividido kilogramo y pongan la unidad de aceleración, alcanza. Bueno, acá aprendimos a calcular, si nos pide el ejercicio, la fuerza normal y la aceleración del cuerpo. Profe, una consulta. ¿Sí? Si yo en un ejercicio lo grafico y ya puedo ver que la fuerza normal va a ser igual al peso en I. ¿Puedo escribir fuerza normal igual a peso en I o tengo que hacer el cálculo y el despeje de las unidades No, de Newton? en el examen, para que no pongan regular o hasta mal, tienen que hacer todo lo que hice en pantalla. Tienen que Ok. acelerar el cuerpo libre, poner el sistema de referencia para justificar cuál va a ser positivo y cuál negativo, hacer la sumatoria de fuerza y despejar aunque sea algo trivial, aunque sea sencillo. Ok, Por lo de gracias. siempre, porque es lo que se evalúa. No, de nada. Una Profe, consulta, profe. ¿Sí? Esto de que se conmuta el seno y el coseno cuando vamos a despejar, ¿solo pasa en el plano inclinado? Solo pasa en el plano inclinado. En el resto de la física que vimos y en matemáticas se respeta lo que hacíamos antes. Gracias. profe, No, ¿puedo hacer una consulta? ¿sí? No viene mucho el caso ahora, pero no, la verdad es que no me acuerdo. Se podía, en la prueba final se podía usar la calculadora, ¿no? Sí, no pueden usar graficadora, pero No una pueden. calculadora Así, tradicional científica sí. dale, dale, muchas gracias. Y nada. Bueno, la gran diferencia, ¿cuál será con el anterior acá? Que tiene tensión. Y algo más.
Hay una cuerda que que ustedes conecta ambos cuerpos. Y tengo dos cuerpos, ¿sí? Capaz que eso es lo más importante porque si con esto se agarran los pelos, pues decir, tengo que hacer 2 veces lo que yo hice en la pantalla anterior. Esa es la única diferencia. Si tuviera 3 cuerpos, tengo que repetir 3 veces todo lo que hice en la pantalla anterior. Pero yo acá tengo que hacer 2 diagramas de cuerpo libre, 2 sumatorias de fuerza para el primer cuerpo, que es en el eje X y en el eje Y, y 2 sumatorias para el segundo cuerpo. Desde la parte física, lo nuevo que aparece es una polea, se llama polea ideal, porque lo único que hace es cambiar la dirección del movimiento. Así como está en pantalla, el cuerpo A, que es el que está apoyado en la superficie horizontal, ¿hacia dónde se moverá? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿sí? Pero es debido a que está conectado a una cuerda, que es la que está marcada en azul, a un cuerpo B, que hacia dónde se va a mover. Hacia abajo. Hacia abajo. Esa es la función que tiene la polea para nosotros por ahora. Es cambiar solamente la dirección del movimiento. Algo que era horizontal lo transforma en vertical. Esa polea se llama polea ideal y la cuerda también se llama cuerda ideal, porque no se va a estirar, no se va a romper ni nada que pueda pasar en la realidad. Entonces, si no pasa eso, y esto es color de rosa, la aceleración que tiene el cuerpo A y la que tiene el B son exactamente iguales, gracias a la polea y a la cuerda que los une. Lo único que va a cambiar no va a ser el número, va a ser la dirección. Una va a ser en X y la otra va a ser en Y. Esa es la diferencia. Si repito el procedimiento, es lo mismo. Primero voy a hacer diagrama de cuerpo libre. Tengo que hacer 2 diagramas, entonces lo voy a aclarar acá. Digo, diagrama de cuerpo libre para el cuerpo que lo llamamos A, y después al lado vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre para el B. El cuerpo A está en un plano horizontal, entonces no hace falta dibujar el plano. Eso era solamente en la parte de plano inclinado. Entonces acá tengo mi cuerpo A. ¿Qué fuerza creen ustedes que tendría que dibujarle al cuerpo A? Una hacia la derecha, que La sería tensión. normal. Bueno, la primera me dijeron hacia la derecha. ¿Quién genera esa fuerza? La tensión de la soga. Bien, la soga, así como vimos en la primera parte de física, siempre que sea un esfuerzo generado por una soga, una cadena, linga, siempre la llamamos tensión para nosotros. Pero es la misma cuerda que llamaba ideal. Entonces quiere decir que la fuerza que yo pudiera medir acá, en el cuerpo A, o que mida acá, en el cuerpo B, es la misma en ambos extremos. Entonces no la voy a diferenciar, la voy a llamar directamente T, nada más. T de tensión. ¿Alguna otra fuerza? La normal. Y el La peso. normal porque está apoyado, bien. Y la peso. ¿Hacia dónde? ¿Y hacia dónde cada una? La normal y el peso. La normal hacia arriba y el peso Peso hacia abajo. Perfecto. La normal porque como estoy en un plano horizontal y es perpendicular, tiene que ir hacia arriba. Y el peso, no importa dónde esté, siempre va hacia el centro de la Tierra, que nuestro esquema es hacia abajo. Me falta algo para que quede completo el diagrama cuerpo libre. La resistencia que El sistema de impone. ejes. Bien. Lo que es resistencia, que se llama fuerza de rozamiento, que nosotros solamente vamos a ver fuerza de rozamiento con la superficie de apoyo, aparece la clase que viene. O sea que todo los ejercicios que vamos a hacer ahora, y lo que hacen ustedes después de tarea de la guía, son todo lo que no menciona fuerza de rozamiento. Acá nosotros consideramos que está tan bien pulida la superficie que no ejerce rozamiento. Y lo que falta que decir el compañero es el sistema de referencia, o sea, los ejes. Entonces yo lo que hago es pensar lo siguiente, que es lo mismo que pensé en el plano inclinado. Si el cuerpo se llega a mover, ¿hacia dónde se va a mover? La derecha. Hacia la derecha. Entonces coloco el eje positivo
del X hacia la derecha. Y el Y tiene que ser perpendicular. Y lo veníamos haciendo hacia arriba. Bueno, antes de hacer toda la sumatoria de fuerza, yo puedo acá a un costado hacer el otro diagrama de cuerpo libre. El cuerpo B. ¿Y qué fuerza tengo que esquematizar? El peso Fuerza, peso, ¿Hacia dónde? hacia abajo. Hacia abajo. Bien. Fíjense que para diferenciarlo, yo lo que intenté hacer en pantalla es ponerle su índice. Le puse PA, haciendo referencia al peso del cuerpo A. Este lo voy a llamar peso del cuerpo B. ¿Alguna otra fuerza? La tensión. la tensión de la soga hacia arriba. Hacia arriba. Como es la misma tensión que siente el cuerpo A, porque la soga es ideal y todo ese cuento, lo voy a llamar T, a secas. En el eje X no hay ninguna fuerza aplicada, por eso no hay movimiento, solo se mueve en el eje vertical. Me falta otra vez el sistema de referencia. Entonces voy a pensar lo mismo. No me copio del sistema que hice antes. Siempre lo tengo que pensar. Este cuerpo, si se llega a mover, el B, ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces voy a poner el eje X hacia abajo. Como es un sistema de referencia relativo, donde solamente me sirve para saber qué fuerza es positiva y negativa, si quieren el eje Y, no lo dibujan, porque no voy a tener actividad en ese eje. Si lo quiero dejar completo, solamente para que quede lindo, lo puedo hacer. ¿Hacia dónde lo debería hacer? Hacia la derecha o izquierda. Hacia la derecha o izquierda, ¿sí? Tiene que quedar perpendicular al eje X. Pero si no, puede quedar así. Bueno, hasta ahí, por duplicado, hice el primer paso de la pantalla anterior, que era el diagrama de cuerpo libre. ¿Se acuerdan qué venía después? La segunda ley de La Newton. segunda ley. Bien, la segunda ley. ¿Ves si entra uno bajo el otro? Queda más lindo. Entonces pueden poner segunda ley de Newton o sumatoria de fuerza. Lo vamos a hacer en un principio para el cuerpo A. ¿Cómo justificaba? Poniendo que la sumatoria de fuerza, ¿se acuerdan en qué eje me convenía comenzar? Por algo que vamos a ver la clase que viene. En el En el Y. eje Y. En el eje Y. Y acá puedo agregar que lo voy a hacer para el cuerpo A. Si ustedes lo ponen en el título, directamente puedo poner solamente sumatoria de fuerza. Usa acá. ¿Y a qué era igual según la segunda ley? Masa por la aceleración en Y. Bien, pero como tengo dos cuerpos, lo tengo que aclarar. Va a ser la masa del cuerpo A por la aceleración en el eje Y de quién. También Del cuerpo A. el cuerpo A. Como está apoyado, yo ya puedo decir cuánto vale la aceleración en el eje Y del cuerpo A. 0. 0. Entonces ahora ya reemplazo la sumatoria de fuerza y lo puedo poner igual a 0. No hace falta que reemplace la masa, porque indistintamente cuánto valga la masa, va a ser 0 igual. Los pesos ya lo teníamos calculado arriba. Para el cuerpo A es 98,1 y para el B es 196,2. Lo que yo hice con las masas que me daba el ejercicio es multiplicarlo directamente por 981. Se puedo reemplazar. Según mi sistema de referencia, en el eje Y es positivo hacia arriba, así que la normal del cuerpo A es positiva, el peso sería negativo, que era 98,1, y esto es igual a 0.
Bueno, acá ya me quedó despejado. Ya tengo la normal. Al lado vamos a hacer la otra sumatoria. Es sumatoria de fuerza en el eje X. Lo mismo, es la masa del cuerpo A, pero por la aceleración en el eje X del cuerpo A. ¿Será cero esa aceleración? No, porque tenés No. la gravedad. ¿Y qué hace la gravedad? Porque el cuerpo está apoyado. La gravedad tira el cuerpo B para abajo y la tensión de la soga hace que el cuerpo A se desplace hacia la derecha. Claro. Entonces es por culpa de la soga, ¿no? Que los une y genera el movimiento de todo el sistema es la unión de los dos cuerpos. Voy a reemplazar. En el eje X solamente tengo la tensión, que nosotros siempre lo forzamos para que coincida en sentido positivo con el eje X, o sea, el giro positivo, la T. No tengo otra fuerza. Entonces, esto va a ser igual a la masa del cuerpo A, que arriba dice que vale 10 kilogramos, y la aceleración no la tengo. Tengo esta ecuación, pero tengo dos incógnitas. ¿Podré despejar? No. Y por lo que vimos esta semana en matemática, ¿qué preciso para poder resolver si tengo dos incógnitas? Una segunda ecuación, un sistema. Una segunda ecuación, ¿sí? Porque siempre tengo que tener como mínimo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnita. ¿De dónde va a provenir esa ecuación que me falta? Del análisis del cuerpo B. O sea que esto me queda ahí ahora, estático. No puedo seguir resolviendo. Estático no el cuerpo, sino el desarrollo. Entonces voy a bajar. Y acá digo que hago la sumatoria de fuerzas, pero para el cuerpo B. Y el único eje que tengo para analizar acá es el eje X. No tengo eje Y. Porque al vertical lo llamamos X para que coincida con el movimiento. Nada más. Igual a la masa del cuerpo, que es la masa del cuerpo B, por la aceleración en ese eje del cuerpo. Voy primero con la sumatoria de fuerza. ¿Qué fuerzas escribo y con qué signo? El peso positivo y la tensión negativa. El escribo primero genérico sería la masa del cuerpo B por su aceleración. Y a pesar que esté colgando, la aceleración no va a ser la de la gravedad, porque es la de la gravedad cuando el cuerpo está suelto en la atmósfera. Acá está sostenido por una soga, está conectado a otro cuerpo, ya es parte de un sistema. Entonces tengo que calcular. Pero voy a reemplazar. Acá puse peso en el eje X, es peso del cuerpo B. Ahí está. El peso del cuerpo B quedó arriba, era 196,2 porque me decía que la masa era 20 kilogramos. Después, la tensión no la tengo. Sé que es la misma tensión de la ecuación de arriba, por eso se va a generar un sistema. La masa acabo de decir que era 20, y no tengo la aceleración en el eje X de este cuerpo. Pero si yo llego a comparar, a ver si me da la pantalla ahí, las dos ecuaciones que me quedaron, acá y acá, ¿cuántas incógnitas tengo? Dos. ¿Y por qué hay tres escritas? Lo que pasa es que la aceleración es la misma, porque es una polea ideal. Y la soga también. Entonces, eso es lo que yo tengo que justificar en el examen para escribirlo. El procedimiento, si yo lo hago así, me va a llevar a que acá abajo tenga la letra B larga, si se llaman así, y acá con la A. Pero yo lo que voy a escribir, que tengo que hacer un pequeño cambio porque es como nivel desarrollo, es acá arriba, lo que está en azul. Que como la cuerda es ideal y no se rompe ni se estira, las dos aceleraciones
son iguales. Entonces, directamente escribiendo esto que estoy poniendo ahora en azul, ya queda justificado, y lo llamo solamente con la letra A seca. Y se terminó el problema. No es ni de A ni de B, es de los dos. Entonces sería que la aceleración en el eje X del cuerpo A es igual a la que tiene en el eje X el cuerpo B, y lo llamamos solamente A, o a X, como quieran. Eso es lo que puedo poner acá ahora. Bueno, yo le saqué la unidad para que el sistema sea un poquito más sencillo de ver. ¿Y cómo resolver ese sistema? Igualando las dos ecuaciones. Igualando. ¿Habrá alguna otra forma? Puedo despejar una incógnita y después sustituir. Bien. O sea que hasta ahora, por lo que dicen, puedo usar igualación, sustitución, en el orden que lo dijeron. Hasta podría usar lo que vimos en la clase de ayer, ¿sí? Sería muy filosófico usar eso ahora, pero no lo vamos a usar, pero se podría. Y después yo había dicho que de los primeros métodos, el que facilitaba los cálculos, solo que no se veía porque es raro que se vea en la secundaria, es el método de reducción. Y acá viene la justificación. Yo voy a escribir el sistema ahora. Termina la parte física y empieza la parte algebraica. Yo voy a escribir mi sistema acá. Para decir que es un sistema, yo tenía que escribir algo entre las dos ecuaciones, o dibujar algo, para decir que las variables de arriba y de abajo valen lo mismo. ¿Qué habían dicho? La llave, ¿sí? Esa es la función de la llave grande que aparece. Le dice que el valor de t en las dos ecuaciones tiene que ser el mismo, y el valor de la a también. Entonces yo le decía, el método tal vez más conveniente, o que puedan usar el que ustedes quieran después, eso solamente para mostrarle, es el de reducción por sumas y restas. Porque ese directamente haciendo una operación, ya casi me da el resultado. Fíjense, tengo la tensión positiva arriba y abajo la tensión negativa. Entonces, como tienen signo contrario, lo que puedo hacer es sumar. Entonces acá sería reducción o eliminación por suma. Y sumo a ambos lados del igual y términos semejantes. O sea, los números con los números, las t con las t y las a con las a. Entonces me queda arriba. Término independiente no hay arriba, sería 0. Más 196,2 es 196,2. La parte de las t se va, porque me queda t menos t. Y la parte de las aceleraciones se suman y me da 30. Entonces ya me quedó una ecuación sin despejar, sin sustituir. Y lo que tengo que hacer ahora es pasar el 30 dividiendo. ¿Cuánto da esto? 6,9, ¿no? 6,54. Perdón, profe, una consulta. Sí. ¿Puedo, en vez de hacer todo este procedimiento, puedo poner que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la sumatoria de todas las masas por aceleración? Entonces me quedaría, las tensiones se cancelan, cancelaría el peso en I y no tendría que hacer todo este procedimiento, ¿o es necesario demostrarlo? No, acá lo tenemos que hacer. Después eso sería una aplicación en alguna materia en específico. Pero ahora tenemos que hacer todo el procedimiento. Que gracias. Es más, yo acá no le coloqué la unidad para que sea un poquito más fácil de ver a la resolución, pero recuerden que en el examen tienen que ir todas las unidades en física. Donde yo puedo no ponerla y escribirla al final es en matemática. Acá sería metro segundo cuadrado. Nosotros acá obtenemos todo, porque después, según lo que pide el ejercicio, ya sabemos calcularlo. Entonces acá tengo la aceleración. Me faltará calcular algo más.
Hay que reemplazar en las dos ecuaciones ahora. Bien, y Bueno, calcular la tensión. Reemplazando en una, si hicimos bien las cosas, nos alcanza. Lo que yo puedo hacer a reemplazar en las dos es verificar. Pero ¿en cuál de las dos me conviene reemplazar ahora? En la de arriba. La Ah, primera. bien. Bien, entonces vamos a reemplazar la primera ecuación. Que me dice que la tensión es igual a 10 por aceleración. Entonces, como corre la coma, sería 65,4 y esto es Newton. Fíjense que en el cuerpo E no se mencionó la normal, porque no está apoyado. Esa fuerza no aparece, porque su lugar lo ocupa la tensión de la soga. Profe, ¿Sí? quedaba una pregunta más para hacer en el anterior. Del ejercicio sí. Si nosotros agarramos la parte más ilustrativa para que después lo puedan terminar. Que si no me equivoco, lo que te falta es la parte de cinemática, ¿no? Pues te lo relaciona con cinemática después. Sí, la parte después dice que si el cuerpo B baja 20 metros, ¿cuál es la velocidad que alcanza? Pero ahí ya terminó la parte de dinámica. Entonces, esos 20 metros que baja es el desplazamiento. La aceleración ya la calculamos, entonces con eso puedo despejar la velocidad. Pero ahí ya aparecen las ecuaciones de cinemática. Lo único que tienen que definir es, en este caso, en el anterior, si usan lo de movimiento vertical o lo de MRV. Ok, ¿Y qué creen ustedes que tendrían que usar? ¿Cuál de las dos ecuaciones? ¿Movimiento vertical o MRV? MRV. Bien, porque el cuerpo no está a merced de la gravedad, ¿no? Está dentro de un sistema donde calculamos una aceleración que ni a palo era la gravedad, no hay otro valor, no, de 6 y pico. Entonces eso es lo único que va a cambiar. Van a usar las ecuaciones con esa aceleración, porque sería un MRV. Este va a ser el último ejemplo de hoy, para agarrar la mitad de lo que es dinámica. A mí lo que me dice, y yo trato de esquematizar en pantalla, es que el cuerpo que yo voy a analizar es un botón. El botón está dentro del secarropa y está girando a alta velocidad. Entonces, por la alta velocidad que gira, el botón se pega a una de las paredes. Entonces, eso es lo que trato de esquematizar en la primera vista del diagrama cuerpo libre, en una vista lateral. En la vista superior, si yo miro el cuerpo cómo gira en el coinor, lo que trato de esquematizar es otra cosa. Es cómo es la trayectoria del cuerpo, que va a ser una trayectoria circular. Por eso aparece el nombre del último tema que se llama dinámica circular. Cuando vimos el movimiento circular en la parte de cinemática, aparecía una aceleración nueva, que nosotros creíamos que todo era cero y aparece esa aceleración para descolocar, que se llamaba aceleración centrípeta. ¿Y se acuerdan cuál era la función de esa aceleración? Era modificar el módulo del vector, ¿no? El sentido, la dirección del vector, velocidad. El sentido, ¿sí? Hacia dónde apuntaba la flecha. Porque el módulo siempre era el mismo, por eso lo que se cumplía es que la otra aceleración, la tangencial o traducida a unidades de ángulo, la angular, eran cero. Pero como la dirección cambiaba, esta aceleración centrípeta era la culpable. Bueno, desde la física, esa aceleración centrípeta aparece porque hay una fuerza que provoca esa aceleración, que es la causa, y se llama fuerza centrípeta.
pero se sigue respetando la segunda ley de Newton, en lo que está en el recuadro. La fuerza centrípeta, Fc, se calcula como la masa del cuerpo que analizo por la aceleración centrípeta. Lo que vamos a hacer en cada ejercicio es interpretar quién genera esa fuerza centrípeta, que es lo que vamos a hacer ahora en este ejemplo. Entonces, lo que está en línea punteada en el diagrama de cuerpo libre es para tratar de convencer al que lee o al que mira el ejercicio cuál es la vista lateral y la vista superior. ¿Sí? Lo que está en línea punteada es la parte del secarropa. Yo me enfoco siempre en el cuerpo, que es el botón, que es el cuadradito chiquito. Entonces, sobre ese cuerpo tengo que esquematizar las fuerzas. Entonces vamos a la vista lateral. Si yo lo puedo mirar de un costado, ¿qué fuerzas tiene aplicada el botón? Hay una que va a estar siempre, que la van a poder poner en todos los ejercicios, independientemente del tema. ¿El peso? El peso. ¿Y hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí tengo la fuerza peso. Otra fuerza que nosotros vimos era la tensión. Pero para que haya una tensión, tiene que haber una soga, una cuerda, una linga que lo sostenga. ¿Acá pasa eso? No. 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 Pero el cuerpo sí está apoyado. Entonces hay una fuerza normal. ¿Pero dónde está apoyado? En una de las paredes del secarropas, creo que es. Bien, y la definición que habíamos escrito, que ya estaba escrita de fuerza normal, era que esa fuerza era perpendicular a la superficie de apoyo. O sea, la tocaba la superficie a 90 grados. Entonces, en función del dibujito, ¿hacia dónde apunta la fuerza normal? Hacia la izquierda. La izquierda. Hacia la izquierda. Bien. Esta la estamos haciendo en verde. Pero lo que trata de esquematizar, acá el ejercicio, que lo vamos a terminar de desarrollar con la clase del próximo jueves, es que en realidad el botón en este momento, en este instante, está estático con respecto al eje vertical. No va a ir descendiendo hacia abajo. Entonces tiene que haber una fuerza, que la que vamos a ver la semana que viene, que trata de compensar a la fuerza peso, para que no se caiga. Y no es la normal, porque la normal trabaja en el eje horizontal. Profe, Sí. ¿no es por inercia que cuando gira empieza a subir en vez de bajar por fuerza de peso? No, en realidad tampoco en este ejemplo va a subir, se va a mantener siempre a la misma altura. Y es por otra fuerza, La Ah, listo. centrífuga puede ser. que hoy la mencionaron. Fuerza centrífuga. No, no es más, esa no existe. ¿La de rozamiento? La de rozamiento, ¿sí? Que es la que vamos a estudiar después en detalle la semana que viene. Acá solamente la vamos a mencionar, porque si no va a quedar como incoherente el diagrama corpo libre, porque si tengo una fuerza hacia abajo solamente en el eje vertical, el sentido común me diría ahí, pero entonces el botón tiene que bajar. Bueno, en este ejemplo no baja. ¿Por qué no baja? Porque el peso queda compensado por la fuerza de rozamiento que apunta en sentido contrario a lo que debería ser el movimiento. Entonces el movimiento debería ser hacia abajo, porque el peso lo quiere empujar hacia abajo. Pero como tiene rozamiento con las paredes del lavarropa o secarropa, esa fuerza es contraria y va hacia arriba. El valor numérico va a ser el mismo, porque si no es como que el rozamiento me lo empuja hacia arriba. Van a quedar a la misma altura. Vamos a llamar así, F. De espera justificación para cerrarlo y no matarlos en una clase, se la damos a la clase que viene. Entonces, esa F es fuerza de rozamiento. La letra E significa estática. ¿Por qué tendrá esa E de estática? Eso sí lo vimos. ¿A qué hará referencia? Que el cuerpo se mantiene en el mismo lugar. No mueve ni En para la arriba misma ni para abajo. altura.
Claro, la acción de esa fuerza provoca que el cuerpo quede estática en el eje donde trabajo, que es el eje vertical. Después la clase que viene vamos a tener otra que se llama fuerza dinámica, de rozamiento también, pero ahí va a actuar, pero el cuerpo se va a seguir moviendo. Bueno, acá no, es estática. Ahora sí, tengo todas las fuerzas para el diagrama de cuerpo en la parte vertical, pero me falta algo. Los ejes. Los ejes. La opuesta. ¿Y hacia dónde los colocaré? Siempre tengo que colocarlo en la dirección y sentido que a mí me conviene, para que la mayoría de los vectores me queden positivos. Profe, ¿Sí? ¿no hace falta algo que compense la fuerza normal? Ah, eso ahora Eso, vemos por qué. No, no hace falta nada para que compense la normal, pero ahora cuando terminemos se van a dar cuenta por qué. Entonces, para que nos quede lindo, lo que vamos a poner es el eje Y hacia arriba. Siempre que podemos, lo ponemos vertical hacia arriba. Y el eje X hacia el centro de la curvatura, hacia el centro de la trayectoria circular. ¿Para qué? Para que coincida con la norma y quede positivo. Bueno, eso para aplicar la parte de dinámica. Pero si yo veo el enunciado, tengo varios datos, pero que son de cinemática. Pero todavía no lo puedo aplicar. Y encima esos datos de cinemática que están dando vuelta, no están en las unidades que yo necesito. Porque siempre que podemos, traducimos todo al sistema internacional. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Además de extraer los datos. Convertirlos Oportunidades. en la Lo unidad tengo que internacional. convertir, ¿sí? A internacional con factor de conversión. Entonces, el primero que aparece es el radio. Me dice que son 60 centímetros. Es el radio de la trayectoria curva, ¿sí? Esto voy a marcar acá. El radio serían 6.000 metros. 0,6 metros. Ah, espera, quedó como el dólar, se fue. Inflación. Inflación del radio. No, ¿cómo es la relación? Y más en el examen y por ejemplo y todo, siempre copienlo por las dudas, porque puede fallar. Un Un metro, 100 metro centímetros. son 100 centímetros. Entonces tengo 7. que poner 1 metro sobre 100 o 100 sobre 1. En este caso, 1 sobre 1 100. metro sobre 100. 1 metro sobre 100. Ah, claro, yo lo hice al revés. Entonces me queda 0,6. Sí. Y me doy cuenta que está bien porque puedo simplificar la unidad que ya no quiero. Bueno, me voy al siguiente dato. Me dice que gira a 600 RPM. RPM era la cantidad de vuelta que daba por unidad de tiempo. Entonces la cantidad de vuelta en unidad de tiempo se llamaba frecuencia, con la F en núcleo. Solo que ese 600 RPM lo tengo que escribir de otra forma para que yo pueda hacer las conversiones y pasarlo al sistema internacional. Entonces lo voy a pensar como 600 revoluciones, vueltas o giros, eso es indistinto, por minuto, que es sobre minuto. Entonces, ¿qué tengo que convertir? El minuto a segundo para que aparezca la unidad que habíamos llamado en su momento Hertz con HZ. Entonces, ¿cuál será el factor de conversión que pongo al lado? 1 sobre 1 60. minuto 60 segundos. Bien. Veo que se simplifica la unidad de tiempo que no quiero, que es el minuto, y me queda el segundo. La parte de revolución, vuelta o giro, ya es propia de la frecuencia, esa no se convierte. Entonces 600 sobre 60 me da
Bueno, lo puedo pensar de varias formas esto, para que queden todas las opciones. Revoluciones sobre segundo, esa es una opción. Y si no, la otra que escribíamos, Tercios. no se ponía la palabra revolución, se podía poner solamente segundo a la -1. Pero para no generar confusión usábamos la propia de frecuencia, que era, dijimos recién, Tercios. que era el símbolo H mayúscula, Z minúscula. ¿Sí? Ahí tengo las frecuencias. Bueno, me falta tener que convertir uno. Yo primero convierto todo y después trabajo, porque si no, si me olvido de convertir algo, ya me va a quedar mal el desarrollo. La masa del cuerpo, que son 5 gramos. Otra vez, factor de conversión. 1 ¿Qué sobre escribo? 1000. Bien, 1 kilogramo sobre miligramos. Esto daría 0,005 kilogramos. Esta parte que estoy haciendo acá, el marrón y el negro, es la parte de cinemática. No estoy entrando todavía en la parte de dinámica. Pero había una magnitud que las relacionaba a las dos. ¿Se acuerdan cuál era? La aceleración. La aceleración. Entonces, para pasar de una parte de la física a otra, la aceleración es la que la conecta. Yo podría en un principio acá, como yo tengo el diagrama de cuerpo libre, hacer lo que me falta para terminar la parte dinámica. Y ahí me da cuenta si me falta calcular algo con cinemática o si no. Queda la parte de sumatoria de fuerza. Bueno, hago sumatoria de fuerza en el eje Y. Sí, decime. No, lo de los ejes, entonces vos lo acomodás a tu conveniencia, no importa si pones X arriba, ahí arriba, pero para hacer el diagrama de cuerpo libre lo acomodás a tu conveniencia, entonces. Sí, como te haga feliz lo puedes poner siempre y cuando después el desarrollo contemple eso, en signo y en variable. Ok, gracias. El truco es ponerlo siempre en el sentido del movimiento, excepto en este caso en el circular, porque el movimiento va en trayectoria circular. Es un caso específico, pero los otros van siempre en el sentido del movimiento. Si baja, lo pongo hacia abajo, si va a la derecha, hacia la derecha. Y ahora acá quiero hacer la sumatoria de fuerzas en el Y. ¿Qué fuerzas aparecen en el eje Y y con qué signo? La fuerza de rozamiento positiva y el peso negativo. Y el peso negativo. Bien. Eso es por culpa del sistema de referencia que yo adopté. Bueno, ya habíamos dicho que acá por decreto, después íbamos a terminar de cerrar la clase que viene cuando veamos los diferentes tipos de fuerza de rozamiento. En este ejemplo, lo que trata de ilustrar es que el botón en ese momento que se analiza no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, está estático. Por eso aparece ese tipo de fuerza de rozamiento. Entonces la aceleración en el eje Y, en este caso, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, esta parte acá, de la derecha, yo la podría tachar, ¿no? Haciendo referencia a que vale 0. Entonces, la fuerza de rozamiento estática, este tipo de rozamiento, el estático, se calcula igual que la normal, siempre por despeje en la sumatoria de fuerza. Entonces, así como en los otros ejercicios calculábamos la normal a partir del peso, por ejemplo, bueno, acá calculamos esta fuerza. Me queda que es igual al peso. Abajo me quedó que la masa era 0,005 kilogramos. Lo que me faltó es calcular el peso para poner cuánto vale acá la fuerza de rozamiento estático. Entonces voy a hacer un paso más acá abajo. ¿Qué escribo para justificar de cómo calculo el peso? Porque no puedo poner el resultado en el examen solamente. Masa por Masa por la gravedad. Masa por Masa por la- aceleración de gravedad. Y ahora reemplazo.
que sería 0,005 kilogramos por 981 metros segundo cuadrado. Cero coma 0,049. Bien. Eso está en Newton. Eso es lo que puedo reemplazar. Justo acá se ve arriba lo que vale la fuerza estática. Y ahora tengo que hacer la sumatoria de fuerza en el eje X. Que según mi sistema de referencia va a ser positivo hacia el centro de la curvatura. En la hoja o en la pantalla sería hacia la izquierda. ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje X? La normal cuenta, ¿no? Lo normal. La normal. ¿Una otra? En el esquema no. Ninguno más, ¿sí? Como estoy en el eje X, por lo que venimos haciendo, yo escribiría que la sumatoria de fuerza es la masa, ¿por qué? Multiplicado por qué variable. La aceleración del eje X. La aceleración en el eje X. Esa aceleración en el eje X, en realidad, está escrito así porque yo estoy mirándolo desde un costado, al secarropa. Pero en realidad es la que apunta hacia el centro de la curvatura. Es la que está cambiando momento a momento la magnitud, perdón, la dirección del vector velocidad. Entonces tiene otro nombre. Aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Y arriba yo dejé un machete. Si yo multiplico la masa por la aceleración centrípeta, ¿qué tipo de fuerza se generaba? Fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué tratan de demostrar en este ejercicio? Que esa fuerza centrípeta siempre es a causa de algo del entorno. En este caso, el botón gira en una trayectoria circular y cambia el ángulo de inclinación del vector velocidad punto a punto debido a que está apoyado a la pared por esa normal. Si no estuviera en la normal o no estuviera la pared de secarropa, el botón no hace esa trayectoria. O sale volando o se queda quieto en alguna parte del patio, pero no va a hacer esa trayectoria circular. Entonces, siempre dependiendo del ejercicio, va a haber algo del entorno, un tipo de fuerza que genera esa que nosotros llamamos fuerza centrípeta. Si el ejercicio me pide calcular la fuerza centrípeta o me pide calcular la magnitud de la fuerza normal, son sinónimos para la física, son lo mismo. ¿Y cómo los calculo? A cualquiera de las dos. Masa por aceleración centrípeta. Bien, entonces ahí es cuando me enlaza este ejercicio la parte de dinámica con cinemática. Porque para terminar esta parte de dinámica, tengo que multiplicar la masa que la tengo, porque la pasamos a internacional, por la aceleración centrípeta que no la tengo. Entonces ahí tengo que introducir ahora las ecuaciones que vimos en su movimiento de movimiento circular uniforme. Pero no las ecuaciones horarias, sino las ecuaciones en un momento específico. Había una ecuación que escribimos para calcular la aceleración centrípeta. Era la velocidad ¿de tangencial las al manos? cuadrado sobre radio. Por el radio. El radio lo tengo. ¿Y la velocidad tangencial? No, no la tenemos. No. Entonces, si yo analizo los datos que me da, digo, bueno, el radio lo voy a usar para calcular la aceleración centrípeta. La masa que me dio el ejercicio acá no aparece en esta ecuación, la usé para otras cosas, entonces lo que me sobra es la frecuencia. Entonces tiene que haber alguna ecuación que me permita llegar a la velocidad tangencial a partir de la frecuencia. No va a ser una ecuación directa, porque si no nos llenábamos de fórmula.
Pero dentro de las que vimos, en 2 pasos seguramente puedo llegar a calcular esa velocidad tangencial. Con la velocidad angular, que era igual a 2pi por frecuencia. Bien, esa sería como la conexión. Entonces yo primero voy a calcular la velocidad angular. ¿Por qué? Porque sé que si tengo la angular, la multiplico por el radio y me da la tangencial. Era la letra griega omega, yo lo voy a hacer con W chiquita. Entonces la ecuación que me dijeron es 2pi multiplicado por F. Trabajo en el sistema internacional, pero la frecuencia se la pasamos. Fue lo primero que hicimos. O sea que directamente puedo reemplazar. Nosotros escribíamos siempre y aparecían los libros y en la teoría, en los videos, 2pi solamente, pero había una unidad escondida ahí. Había una unidad especial que si quería la escribía, si no, no. Radiales. El radian, ¿sí? Entonces ahora casi lo puedo copiar para mostrar en qué me va a quedar la respuesta, porque como es velocidad angular, está midiendo una trayectoria angular en función del tiempo. Tiene que quedar en radian sobre segundo. Nunca grado acá, ¿sí? Siempre paso todo a radian. Entonces 62,8, ¿no? Aproximado. Sí. Bueno, tengo radian y el hertz en realidad es segundo a la -1. O sea, me quedan radian sobre segundo. Ya con escribir arriba esta parte de la unidad, ya justifico por qué me quedan radian sobre segundo. Y ahora, ¿qué tendré que hacer? La velocidad tangencial. Bien, o sea que ahora voy hacia atrás, ¿sí? Esto lo voy a reemplazar acá. Se me queda que la velocidad tangencial es la angular, 62,8 radian segundo, multiplicado por 0,6. 37,68. Perdón, no escuché. 37, ¿coma? 68. Lo redondeamos a 7, 37,7. ¿Y las unidades? Metros sobre segundo, ¿no? Bien, pues como es velocidad tangencial, está midiendo lo que se desplazó en longitud, aunque sea una línea curva, una trayectoria curva, en función del tiempo. ¿Y por qué? ¿Y el radial? ¿Dónde lo guardé? ¿Cómo justifico que no está el radian ahora? Si no sería radian por metro sobre segundo, si escribo todo. Se justificaría porque estamos calculando la velocidad tangencial. Y aparte era esa unidad especial que así como aparecía sola en los cálculos, por ejemplo en los cálculos de velocidad angular, porque no se solía escribir la unidad, también desaparece sola cuando se multiplica por otra magnitud, por otra unidad. Siempre que el radian yo lo multiplico por otra, lo puedo hacer desaparecer, para que quede la unidad coherente con la variable que estoy calculando. Entonces cuando multiplico radian por metro, me queda metro. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Por el análisis dimensional. Cuando yo vea qué variable quiero calcular, como dije al principio, como es velocidad tangencia, tiene que quedar en metros sobre segundo. Entonces, ¿lo voy a copiar cuando reemplazo velocidad angular acá arriba? Sí, y después directamente reemplazo abajo el número con la unidad que corresponde, nada más. Y ahora mismo, esto que está acá, lo voy a llevar a esta ecuación de acá arriba. Aceleración centrípeta es la velocidad tangencial que le acabamos de calcular, 37,7 metros sobre segundo. Todo al cuadrado, con unidad incluida. Dividido el radio es 0,6 metros. Una consulta, profe. Sí. ¿No nos podríamos haber ahorrado pasos haciendo
no me sale el nombre de la W, al cuadrado por radio. Sí, solo que esa Triángulo. ecuación se deduce de sustituir la segunda, la que marco con el cursor, en la primera. Si la recuerdan, perfecto. Suma. Pero yo no le quiero tirar muchas ecuaciones porque para que recuerden menos y lo puedan deducir. Pero eso sí va a estar bien si la copio. Gracias. ¿Y Da cuánto como da? resultado 2368,8. ¿Y la unidad? Metros sobre segundo cuadrado. Bien. Bueno, hicimos tanta cosa que yo ya me olvidé. ¿Será esta la respuesta? No, ahora tengo que multiplicarlo por la masa. Tengo que llevarlo con la masa para poder calcular la normal en este ejercicio o fuerza centrípeta. Porque desde la física serían sinónimos para nosotros. Entonces, lo vamos a poner según como lo pide el ejercicio. El ejercicio me dice, calcular la intensidad de la fuerza horizontal que las paredes ejercen sobre el botón. Entonces, escrito así, ¿qué será? ¿Fuerza centrípeta o normal? Aunque representan lo mismo. La normal. Es la normal, ¿sí? Entonces, la masa, 0,005 kilogramos por 2300, me olvidé, 68,8. Bien. Solo le sacaron venir acá porque no me entraba en pantalla. Pero como esfuerzo sabemos que va a quedar en Newton. ¿En reviso? 11,8. 10,8. 11. 11. Ahí está. Bueno, eso es lo que me pidió el ejercicio. Eso es lo que me obligó a ir a la parte de cinemática, calcular la aceleración y después volver y calcular la variable física, la variable de dinámica. Entonces con esto pueden hacer de la guía todos aquellos ejercicios, porque la parte dinámica está un poquito mezclada, todos aquellos ejercicios que no mencione ni fuerza de rozamiento ni fuerza elástica. ¿Sí? La fuerza elástica la vemos en la clase que viene, que es la que se genera un resorte o muelle. Si hay ese ejercicio, lo saltean, lo hacemos la clase que viene. Después el resto sí lo pueden hacer. ¿Alguna duda? Sí, profe, antes que habíamos visto un ejercicio de polea ideal, si no fuera una polea ideal, ¿cómo lo resolvemos? ¿O no vemos Eso eso? se resuelve con cuerpo rígido, pero lo ven en física 1. Más allá que tal vez algo mencionado en el cuadernillo, nosotros no lo vemos. Eso directamente lo pueden saltear en la teoría. Ah, ok, ¿te acordás que en ese ejercicio habíamos hecho el diagrama de los dos cuerpos y en el segundo cuerpo lo habíamos llamado X? Si ahí lo llamábamos y después cambiamos la tensión que no había quedado positiva, negativa y cambiamos los dos signos del peso y la tensión, nos da lo mismo, ¿no? Sí, si lo llamabas y hacia abajo, la única diferencia es que cuando copiabas la sumatoria de fuerza, ibas a poner aceleración del cuerpo B en el eje Y. Y después para justificar que es la misma variable en el sistema, ibas a poner que la aceleración en X de A era igual a la aceleración en Y de B y que las dos eran igual a la A sola, a secas. ¿Sí? Claro, sí, Y es indistinto. gracias. No, no. Una consulta, profe. ¿En qué unidad vimos estática? Porque me parece que no estaba presente para repasarla.
Estática, si no me equivoco, está en la unidad 2, en la misma unidad de vectores. Primero está la parte de vectores y después la parte de estática. Buenísimo, muchas gracias. Nada. Profe, yo tenía una duda con el ejercicio 8, que tiene dos cajas apiladas. En la segunda caja, la que está abajo, quedarían dos normales, ¿no? Porque hay dos apoyos. Claro, porque tenía la reacción desde arriba en ese. Sí, y una sería igual al peso, ¿no? Para poder reemplazarla. Sí, y lo tenés que justificar siempre con la sumatoria de fuerza. Ah, ok. Aunque a usted le parezca siempre evidente, por lo menos en el examen lo tienen que justificar así para que quede bien. Porque en muchos de los casos se analiza más el desarrollo que el resultado. Listo, gracias. De nada. Bueno, chicos, que tengan buen fin de. Recuerden que el lunes y martes es feriado, así que nos encontramos el miércoles recién. Matemática. Profe, una última consulta. Sí, sí. ¿Podría ver cómo terminó el final, el último procedimiento del ejercicio? El de reemplazar en Está la sería, claro, la aceleración centrípeta que se ve. acá abajo. Ah, listo. No, quería ver por qué se lo dividía. Listo, Repite, gracias. profe. Ah, sí, por el radio. Profe, Sí. Una consulta de movimiento circular. Es que a mí se me complicaba cuando en los ejercicios te dice que adopte un sistema de referencia. No sé bien cómo dibujarlo, porque a mí me dan a veces la posición inicial, pero no sé dibujar como un vector, no se me complica dibujar cuando me No, piden. en realidad lo único que haces, el sistema eje XY, siempre lo haces coincidir con el centro de la circunferencia, que puede ser completa o una parte, y que representa el movimiento circular. Y después, en función de la velocidad, lo único que haces es como un vector curvo, como dice yo, como un arco de un ángulo, marcando si se mueve en sentido horario o antihorario. A eso se refiere. Ah, ok. Y puede ser que las gráficas horarias de la posición, al dar tantas vueltas, te dé como para arriba, para abajo, como que fluya bastante. Claro, porque las gráficas horarias son segmentos de rectas, porque solamente trata de mostrar cuánto se desplaza, pero en línea curva. En la realidad lo hace en línea curva, nosotros en las gráficas lo hacemos con línea recta. Ok, muchas gracias. Ah, bueno. Profe, una pregunta. ¿Sí? En movimiento vertical, eh, el tiempo final es el tiempo que tarda en subir más el tiempo o sea, el tiempo total es el doble de el tiempo inicial por. No, si lo que vos analizás desde el principio hasta el final es un movimiento simétrico, o sea que la altura final es la misma que la inicial, pueden ser que las dos sean 10 metros, por ejemplo, las dos 0. Si son iguales, ahí sí se cumple, que el tiempo de altura máxima multiplicado por 2 es el tiempo de vuelo completo, que es el tiempo que tarda en subir y bajar. Pero solo en el simétrico, si llega a la misma altura a la cual partió, tarda lo mismo en subir que lo que tarda en bajar. Gracias. Ah, Profe, yo le tengo una pregunta sobre tiro oblicuo, creo que era. sí, encima. Hay una parte que, bueno, te pide resolver, ya lo resolví todo, pero en una parte dice, desprecie el rozamiento con el aire y no entendía bien qué significaba. No, es conceptual, porque todas las ecuaciones que nosotros vimos en cinemática, ya sea con una o dos direcciones, desprecia el rozamiento con el aire. Por eso está en esa ecuación. Si no, se tendría que considerar la masa del cuerpo, el rozamiento, la forma. Pero es solamente parte del enunciado. Ah, listo, profe, entonces. Gracias. Que tenga buen fin de semana. Ah, Una última igualmente, consulta, disculpen. sí. Eh,
Le pregunté en cuanto al final de matemática, pero no sabía si en el de física iba a ser lo mismo. En caso de que se nos olvide o dificulte alguna fórmula, ¿se puede pedir o en física no es posible? Sí, sí, levantan las manos y cuando se acerque el docente le consultan. Si es algo muy general, se lo va a decir. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen fin de profesor. De nada, igualmente, chicos. Chao, hasta el miércoles. Chau, chau, hasta el miércoles.